Muy buenos días, mis amados hermanos, en esta mañana. Agradecemos una vez más a Dios la bendición de la vida y este nuevo amanecer, hermanos, que tenemos hoy, 1 de mayo del año 2026. Hermanos. Bendito sea Dios de que tenemos la oportunidad de estar con todos ustedes, ya que a veces pues no se presta el tiempo, hermanos, por algunas otras ocupaciones, pero gracias que hoy podemos estar, hermanos, juntos una vez más a través de nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas. Y pues también, hermanos, agradecemos la bendición de seguir en nuestra página El Varón Siguiendo a Dios y nuestro canal de Creyéndole a la Biblia. Bendito y alabado sea Dios, hermanos, por la bendición. Pues agradecemos a Dios y a nuestros hermanos por allá en Mexicali, que andan por ahí, nuestros hermanos trabajando, predicando la palabra de Dios. Y pues gracias a Dios ayer hubieron 3 almas que se convirtieron a Cristo. Y pues bendito, alabado sea el Señor, que siguen los siervos del Señor trabajando y colaborando en la predicación del Evangelio. Y eso es algo maravilloso, algo que anima a nuestro espíritu, hermanos, a servir a Dios, sabiendo que no estamos solos trabajando, sino que hay muchos hermanos y hermanas que están en las calles llevando el Evangelio, hermanos, a toda criatura. A pesar del calor, a pesar del frío en algunos lugares, a pesar de algunos malestares, porque nuestro hermano Leonardo Cedillo pues hay un poquito delicado de salud, pero él no se rinde, mi hermanito. Por allá anda mi hermanito también con los demás que colaboran, con nuestro hermano Ricardo Álvarez y otros hermanos que andan colaborando por allá. Que Dios los bendiga a todos. Y pues también, hermanos, hay muchos lugares de los cuales no nos enteramos, pero que siguen trabajando la hermandad, hermanos. Y eso es algo maravilloso, porque la predicación del Evangelio necesita siervos obedientes, hermanos. Siervos que obedezcan al Señor, que cumplan con ese gran mandato, hermanos. Y eso es algo maravilloso. Y pues vamos a tratar ese tema, hermanos, el día de esta mañana. La predicación del Evangelio necesita siervos obedientes. ¿Sí? Bueno, Josué, Dios lo bendiga, hermanito. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Sí? Vamos a cantar, hermanos, esa alabanza de nuestro himnario, hermanos, cantos espirituales, cuando andemos con Dios, hablando de la obediencia, hermanos. ¿Sí? Obedecer. ¿Sí? Porque de eso vamos a tratar su tema, hermanos. La predicación del Evangelio necesita siervos obedientes. Y unos 90, cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer,
cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Pues si queremos ser felices, hermanos, debemos de obedecer, porque solamente en la obediencia, hermanos, está la tranquilidad. En la obediencia, hermanos, está la conciencia tranquila, ¿sí? En la obediencia, hermanos, está la alegría y el contentamiento, hermanos. Y pues tenemos, hermanos, tenemos ese mandamiento, esa gran comisión de predicar el Evangelio. Y yo creo, hermanos, creo que debemos de obedecer, ¿sí? Por eso vamos a tratar este tema, hermanos. La predicación del Evangelio necesita siervos obedientes. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, oh Dios, esta mañana maravillosa de poder estar una vez más, Padre, en esta mañana, a través de nuestras transmisiones, oh Dios, como cada mañana lo hacemos, a través de nuestro ministerio, Pasión por las Almas Perdidas, y también, Padre Santo, a través, oh Dios, de nuestra página El Varón Siguiendo a Dios, y el canal, bendito Dios, de YouTube, Padre, de Creyéndole a la Biblia. Gracias, Padre Santo, porque nos permite a través de estas redes sociales, Señor, poder estar en comunicación, en comunión unos a otros, a través de tu palabra, Padre. Por eso, Dios, bendícenos, Padre Santo, y permítenos disfrutar este momento precioso contigo y con toda nuestra hermandad, de los que se conectan, Señor, y de los que posteriormente, Padre, podrán también tener acceso a estos videos. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y nos ayudes para que podamos crear conciencia en la hermandad, Señor Santo, de la necesidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, Dios, bendice y fortalece nuestra fe, Padre. Danos la salud que necesitamos. Danos esa disponibilidad, Padre, para servir, honrando y glorificando tu nombre. Por eso, Dios, ponemos en tus manos, Padre, a todos tus hijos e hijas que ya están conectados y aquellos que están por conectarse, Señor. Rogamos, Padre, que nos permita también seguir compartiendo estas páginas con otras familias, con nuestra hermandad, con sus amigos, conocidos, para que tengan también, Señor, acceso, Padre, a estos mensajes. Padre Santo, tú conoces, oh Dios, el propósito de estas actividades por las cuales, oh Dios, honramos tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tu palabra sea conocida, Padre, y de esa manera, oh Dios, sea puesta por obra y llevemos a cabo, oh Dios, nuestra obediencia en base a tu ley, en base a tu palabra, en base, Señor, al consejo divino que tienes para nosotros. Por eso, Dios, bendícenos y guárdanos de principio a fin. Y pues también, Padre, oramos, oh Dios, por la salud, Padre Santo, de nuestra hermanita Julia, Señor, que está bastante delicada, Padre. Oramos por ella, Señor. Oramos por nuestro hermano Álvaro y toda su familia, que están, nuestra hermana Lucy, Padre, que también está muy preocupada por su mami. Y, Señor, pues la ponemos en tus manos, ya que nuestra hermanita Julia pues ha sido una hermanita muy fiel, Padre Santo, y pues la has llenado de años, la has de vida, Padre. Le has dado a su compañero, Señor. Bendice a nuestro hermano Feliciano, Padre, también que pues está de estar muy preocupado, Padre Santo, por la salud de su esposa, pero rogamos, oh Dios, que tú los ayudes, los consueles, Padre, y les proveas necesario para que todo, oh Dios, marche conforme a tu voluntad, Padre, a favor de nuestra hermanita Julia, Señor. Pues te pedimos también, Padre, por todas las necesidades que hay, Señor, de la salud. Oramos por Arnulfo, Señor, también, hermano de nuestra hermanita Mari, Padre, que también está muy preocupado. Arnulfo, que fue un gran amigo, Señor, para tu siervo, Padre, a pesar de que dejé de verlo muchos años, Señor,
pero oramos por él, Padre, que tú lo bendigas. Oramos por Jorge, Señor, por su hermana Nidia, Padre, que están pendientes de Arnulfo, Señor, y oramos por toda su familia, por su esposa, por sus hijos, que tengas piedad de ellos, Padre. Bendice a los médicos que están tratando, oh Dios, este asunto, Padre, y que tu gracia y amor divino esté con ellos. Sé con su hermana Mari, Padre, porque está muy preocupada, ya que es su hermanito menor, y pues ten piedad de ella, Señor, dale el consuelo que ella necesita, Padre, y todos los medios para que todo esté bien, Señor. Y pues oramos, Padre, por muchos hermanos, hermanas que están delicados, sus familiares, oh Dios, los ponemos en tus manos, Padre, porque pues nosotros no logramos comprender, Padre, a veces el dolor ajeno, Señor, pero tú sabes, Padre Celestial, que nos conoces, sabes cómo nos hiciste, Señor, sabes lo sensible que somos, por lo cual, Padre, ponemos en tus manos, oh Dios, toda sensibilidad, toda ansiedad, bendito Dios, para que nos ayudes a salir adelante, Señor Santo. Y pues bendice a todos sus hermanos, hermanas que tienen algún problema de salud, algún problema de familia, algún problema de trabajo, algún problema en la sociedad, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Padre, porque tú eres bueno en gran manera. Y tú siempre, Señor, has dicho que los que te aman, Padre, todas las cosas le ayudarán a bien. Enséñanos a amarte, Padre, enséñanos a respetarte, enséñanos a glorificarte. Y sobre todo, Dios, enséñanos a obedecerte, Señor. En tus manos ponemos esta súplica y gratitud humildemente, en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hermana Meli, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermana Esther Torres, Dios les bendiga. Hermana Leticia Soto, bendiciones. Hermano Marco Chico, hermanita Yolanda Casas, bendiciones, hermana. Hermana Magda Medina, bendiciones, hermanita. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y pues, bienvenidas, hermanas, bienvenidas a este programa, Misterio y Pasión por las Almas Perdidas. Y deseando nuestro corazón, hermano, con ese propósito de que podamos crear conciencia, hermano, hacer conciencia de la necesidad para salir a las calles, hermanos, a llevar el Evangelio de Jesús. Y pues esta mañana, hermanos, vamos a continuar con su tema general, la predicación del Evangelio, hermanos. Ya vimos que la predicación del Evangelio necesita voluntad, la predicación del Evangelio necesita sacrificios, la predicación del Evangelio necesita ayuda económica. Y hoy vamos a ver, hermanos, que la predicación del Evangelio necesita siervos obedientes, hermanos. Fíjense que puse, hermanos, hemos tomado el tema, hermanos, de la historia de Jonás, hermanos. Allá en el capítulo 1 de Jonás. Vamos a leer el capítulo, hermanos, son 17 versículos. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice la historia, hermanos, allá en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, fíjense lo que Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. ¿No les recuerda algo esta palabra? Cuando le dijo Jesús a Saulo de Tarso, levántate y ponte sobre tus pies. Así le dijo, levántate y ponte sobre tus pies. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, pregona, predica, habla, comparte, ¿verdad?, el mensaje. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, fíjense, no para obedecer, sino se levantó, o sea, sí obedeció a levantarse, pero no para hacer lo que Dios dijo, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos del mandamiento, alejarse del mandamiento de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos.
pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, hermanos, quitado de la pena, de conciencia tranquila. Dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Considerando esta historia, hermanos, realmente pues parece, hermanos, que a veces nos vemos aquí nosotros también como Jonás, hermanos. Huyendo, hermanos. Huyendo de la responsabilidad, huyendo del mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y pregona y predica. Es lo mismo que Jesús dice, levántate, id y predicad el evangelio a toda criatura. Prediquen. Pero ¿qué estamos haciendo muchos de nosotros como siervos, hermanos? Muchos como Jonás estamos huyendo. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. O sea, no se levantó para cumplir el mandato de Jehová, no, hermanos, sino para huir de esa responsabilidad. ¿Saben ustedes cuántos cristianos sabemos en la iglesia, hermanos, huyendo de esa responsabilidad de predicar el evangelio, de compartir ese mensaje de salvación? Habemos miles de cristianos, hermanos, en este mundo, que tenemos años dentro de la iglesia como miembros y nunca hemos compartido el mensaje del evangelio. ¿Qué hemos estado haciendo todos estos años? Huyendo, hermanos, de esa responsabilidad, desobedeciendo, hermanos. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y lo peor de todo, hermanos, como Jonás, fíjense que la gente estaba preocupada por la tempestad del mar, hermanos, aquí, problemas allá. Y Jonás, ¿qué hacía, hermanos? Tranquilamente, durmiendo. Muchos tienen la conciencia tranquila, hermanos, huyendo de la responsabilidad de predicar el evangelio. Esa es mi preocupación, por eso es que hemos creado este ministerio de pasión por las almas perdidas, hermanos, para despertar esa conciencia, para decirte, como le dijo esa persona, el patrón de la nave, hermanos, en el versículo 16, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. Deja de dormir. Levántate.
Hermanos, fíjense que Jonás, hermanos, sabemos la historia, ¿no? Que Jonás por último terminó obedeciendo al Señor, hermanos. Sí. Y es lo que esperamos de todos nosotros como cristianos, hermanos. Que aunque hemos vivido quizás como Jonás, hermanos, huyendo de nuestra responsabilidad, siendo desobedientes, pues hagamos conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio y terminemos obedeciendo como Jonás, hermanos. Miren, hermanos, nosotros, hablando nosotros ya como cristianos, somos siervos de Dios. Según Romanos 6, versículo 17 al 23, fíjense, dice Romanos 6, versículo 17 al 23, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Dice el 19, habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, o sea, ahora que somos siervos de Dios, así ahora presentad vuestros miembros para servir. Dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, para servir a Dios, hermanos. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, cuando eras allá, hermanos, estabas en el mundo pecador, pues no tenías la responsabilidad de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio. Era libre de ese mandamiento. Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de aquella vida que llevabas allá era muerte, dice el versículo 21. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado, mas ahora que hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero fíjense, hermanos, el apóstol Pedro en su capítulo 2, versículo 16, nos habla entre la libertad y el libertinaje. Dice, como libres, o sea, somos libres del pecado, ¿no? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, para hacer lo que se les dé la gana. No. Somos libres, hermanos, del pecado, pero seguimos siendo siervos de Dios. El siervo de Dios, hermanos, tiene que estar dispuesto a servir a Dios. Es decir, a cumplir el mandato divino de Dios. Por eso, hermanos, el mandato básico y fundamental, hermanos, que el Señor Jesús dejó es ir y predicar el Evangelio, hermanos. Así lo dijo allá en Marcos 16, versículo 15-16. Nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Mateo 28, versículos 18 y 19, dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, versículo 44 y 47, dice la Escritura, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese mandato, hermanos, es un mandato divino. Ese mandato, hermanos, es parte de la ley de Cristo. Ese mandato, hermanos, es parte de las normas de la vida de un cristiano, hermanos. Y esto es lo que necesitamos nosotros, hermanos, considerar. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente la mayoría de nuestra hermandad, hermanos, parece que estos textos los ignoramos, este mandamiento lo ignoramos. Y no es que no lo sepamos, porque sí lo sabemos. Yo sé que todo cristiano, toda cristiana, lee su Biblia. Aunque sea cada 8 días, ¿no? Pero la lee. Estos textos, hermanos, son textos que se usan, siempre se leen, hermanos, en las congregaciones cuando nos congregamos. De alguna manera lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿estamos obedeciendo? ¿Qué clase de siervos somos, amigos? ¿Somos siervos obedientes o somos siervos desobedientes? Fíjense que tenemos la historia, hermanos, allá de Saúl, hermanos, allá con Samuel. Cuando Dios le dio la encomienda a Saúl, hermanos, de ir a hacerle guerra a los amalecitas. Y Saúl, hermanos, pues le perdonó la vida al rey, le perdonaron la vida a las ovejas, a los becerros gordos, según ellos, para sacrificarlos a Jehová, dice Dios, el rey Saúl. Cuando Dios le había dicho, por medio de Samuel, que destruyera todo, que no dejara nada del anatema. Y luego lo peor de todo es que llega Samuel, hermanos, allá con Saúl. Y Saúl, hermano, muy seguro de sí mismo, le dice a Samuel: he cumplido el mandato de Jehová. Y luego Samuel se le queda viendo como extraño, ¿no? Y le dice: ¿y qué es ese balido de ganado que escuchan todo el día? Yo escucho un balido de ganado allá. Ah, ese ganado, sí, el pueblo lo trajo para sacrificarlo a Jehová. Pero yo cumplí lo que Jehová mandó. O sea, seguía de terco, seguía de obstinado. Por lo acusa Samuel, hermano, de un hombre obstinado, hermanos. Obstinado. Obstinado significa terco. Terco. Él seguía terco de que él había hecho lo que Dios había mandado, cuando realmente, hermano, no era cierto. Y a veces eso me preocupa, hermanos, de que yo esté diciendo, ¿no? Yo, Orlando, esté diciendo, no, pues yo estoy seguro de que estoy haciendo lo que Dios manda, cuando realmente, hermanos, no sea así. No estoy haciendo lo que Dios manda. Ahora imagínese que usted esté en esa condición. Imagínese que usted cree que está haciendo lo que Dios manda, cuando realmente no está haciendo realmente lo que Dios manda. Empezando por este mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio, de ir y compartir ese mensaje de salvación. Acuérdense que el rey Saúl, hermanos, fue desechado. Así le dijo Samuel: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado para que no seas rey. Imagínense que usted y yo seamos desechados, hermanos, apartados de esas promesas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y todo por no ser obedientes a este mandato, hermanos, de compartir la salvación, compartir el mensaje del Evangelio. Eso sería muy grave, hermanos. Por eso necesitamos ser siervos. Pero no cualquier siervo, hermano. Tenemos que ser siervos obedientes. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio necesita siervos obedientes. Solamente a través de esos siervos obedientes es que el Evangelio va a seguir creciendo. Como en el primer siglo, hermanos. El primer siglo creció de una cosa maravillosa.
Y eso ya lo vimos ahí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Cómo los hermanos extendieron el mensaje, hermanos, de tal manera que, decía el apóstol Pablo, ya no tenemos nosotros necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque donde quiera que vamos, la gente da testimonio, ¿verdad?, de cómo los tesalonicenses habían llevado el mensaje del Evangelio, habían compartido, ¿verdad?, ese mensaje de salvación. Eso no está sucediendo hoy día, hermanos. No está sucediendo hoy día. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha dejado de ser predicado, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay siervos obedientes, hermanos. Eso es algo grave, hermanos. Y empezando, ¿verdad?, por mí, ¿verdad? Por eso es de que necesitamos crear conciencia en la hermandad, hermanos. ¿De qué? De la necesidad de irnos a las calles y llevar, hermanos, el mensaje del Evangelio. Miren, hermanos, Cristo Jesús como nuestro Señor nos dejó el mandato de ir a predicar el Evangelio. Es lo que vimos en Marcos 16, 15 y 16, lo que vimos en Mateo 28, 18 y 19, lo que vimos en Lucas capítulo 24, versículo 44 y 47. Pero nosotros, como siervos, debemos prestar obediencia a este mandato, hermanos. Ananías, hermanos, fue obediente. Vamos a leer la historia, hermanos. Vamos a leer 3 historias allá en Libros Hechos. La primera historia, hermanos, está de Ananías, cuando le predicó el Evangelio, hermanos, a Saulo de Tarso. Vamos a buscar Hechos capítulo 9, versículo 3 al 18, hermanos. Hechos 9, versículo 3 al 18. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahí está Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fíjense, hermanos, muchas veces, hermanos, nos vemos nosotros en esta historia como Ananías. Así como Ananías, hermanos, fue enviado a predicar el Evangelio, hermanos, a Saulo de Tarso, nosotros hemos sido enviados también a predicar el Evangelio, hermanos. Pero si nos damos cuenta, hermanos, Ananías
tenía algunos, vamos a decir así, más prejuicios. Tenía, hermanos, temor por lo que había escuchado de lo que era el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Pues la historia, hermanos, dice que Saulo, hermanos, consintió la muerte de Esteban. Y que de ahí se levantó una gran persecución liderada por Saulo de Tarso, donde arrastraba a hombres y a mujeres. Arrastraba, hermanos, los arrastraba a la cárcel, a hombres y a mujeres. Todo por invocar el nombre de Jesús. Por eso le dice Ananías, hermanos, le dice Ananías a Jesús, hermanos, en el versículo 13: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Si nos damos cuenta, hermanos, Saulo Ananías, hermanos, no obedeció así tan rápido, hermanos, ¿verdad? Y muchos sabemos así, hermanos. Quizás usted y yo tenemos algunos prejuicios por la gente que nos rechaza, por la gente que no quiere nada con Dios, por la gente y sus vicios, la gente y sus actitudes malas, de tal manera que no queremos enfrentarnos con esa gente. Pero ¿qué dice Jesús? No vayas. No, Jesús no dijo no vayas. Jesús dice ve. Jesús insiste, hermanos. Ananías, ve. Y esa insistencia, hermanos, es para nosotros también. A pesar de que usted hoy día no ha salido a usted a llevar el evangelio, Jesús sigue insistiendo, diciéndole a usted, ve, vaya a llevar el evangelio. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Dice el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa y le predicó el evangelio, ¿verdad? Porque no pudo bautizar a Saulo sin evangelio, ¿verdad? Le predicó el evangelio y por eso que Saulo se levantó, hermano, y se bautizó. Hermanos, Ananías, hermanos, a pesar de los prejuicios que tenía por las noticias que había escuchado, hermanos, de Saulo de Tarso, él terminó siendo obediente llevando el evangelio de Cristo. Pues, hermanos, este ejemplo es para nosotros. Y aquí tenemos que poner el ejemplo de la obediencia de Ananías, hermanos, hacia Jesús, llevando el evangelio a Saulo de Tarso. Otra historia, hermanos, que también son 3 historias, les dije, que vamos a compartir aquí, hermanos. Otra historia, hermanos, es la de Felipe con el eunuco, hermanos. Allá Hechos, capítulo 8, vamos a leer del versículo 26 al 38, hermanos. Dice la historia: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, ahí está, y ve. Así como le dijeron a Jonás, hermanos, levántate y ve. Lo mismo le diciendo el ángel, hermanos, a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hizo Felipe, hermanos? Obedeció. Dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Felipe, hermanos, sin replicar, hermanos, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense, hermano, en la historia, hermanos, que vemos aquí de Felipe, vemos cómo el ángel, hermano, le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿cuál es el desierto? Y Felipe, hermanos, se levantó y fue. ¿Cómo calificaríamos a Felipe, hermanos? Como siervo. ¿Siervo obediente? ¿Un siervo desobediente? Un siervo obediente, hermanos. Un siervo obediente. La predicación del evangelio necesita, hermanos, siervos obedientes. Sí. Quizás algunos somos como Ananías, ¿no? Que pues hemos escuchado que como ahorita, ¿no? De que decimos, no, que es que hay mucha inseguridad. Ahorita Tuxpan está bien feo, ¿eh? Con tanta inseguridad. En Veracruz está feo. Y por eso pues no vamos a cumplir el mandamiento de ir a predicar el evangelio. No, es que lo que hemos oído, porque así decían de Saulo de Tarso. Pero a pesar, hermanos, de lo que esté pasando a nuestro alrededor, tenemos que salir a predicar el evangelio. A pesar, hermanos, de la distancia, porque aquí vemos una distancia, hermanos, donde le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Gaza. Muchos dicen: ya, pero está muy lejos para ir para allá. Mejor no, vamos aquí mejor cerquita, aquí donde esté cerquita. Es que está muy lejos. Felipe no dijo que estaba muy lejos, hermanos. El único que se levantó y fue. Porque muchos no quieren salir a predicar porque está muy lejos. No quieren llevar el evangelio, no, es que está muy lejos. Felipe no dijo: está muy lejos. Sí voy a ir porque está cerquita. No. Independientemente de la distancia, hermanos, Felipe se levantó y fue. Él no puso, hermanos, no puso excusa, nos puso sus razones del por qué no podía ir. Él únicamente se levantó y fue. Estas son historias reales, hermanos, de la vida de un siervo obediente. Otra historia, hermanos. Vamos a Hechos 10. Vamos a leer del versículo 1, hermanos, al 48, hermanos. La historia de Pedro y Cornelio, hermanos. Dice nuestra historia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envíe pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá
lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo: fíjense lo que le dijo Pedro, hermanos: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Pues aquí tenemos la historia, hermanos, de Cornelio y Pedro. Fíjense, en el versículo 20, hermanos, le dijo el Espíritu Santo, hermanos, a Pedro: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Pues fue con ellos. Pedro prestó obediencia, hermanos. El asunto aquí es que Cornelio pues era gentil, hermanos. Y pues como Pedro dijo, hermanos, en el versículo 28, vosotros, es decir, ustedes los gentiles, saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro pudo haber dicho: Señor, pero ¿cómo voy a ir yo a hablarle a un gentil? ¿No? Pero Pedro dijo, fíjese, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Pedro, hermanos, fue a hablarle el evangelio a Cornelio y a toda su familia, hermanos. ¿Y qué pasó? Pues se convirtieron, hermanos. Los bautizaron. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, díganme ustedes, hermanos, ¿qué clase de siervo fue Ananías, hermanos? ¿Obediente o desobediente? ¿Qué clase de siervo fue Felipe? ¿Obediente o desobediente? ¿Qué clase de siervo fue Pedro? ¿Obediente o desobediente? ¿Qué clase de siervo fue Jonás, hermanos? En su principio fue desobediente, hermanos. Jonás, hermanos, no fue un siervo obediente y pagó la consecuencia, hermanos. Usted será un siervo, usted será una sierva obediente a la predicación del evangelio, o va a seguir huyendo de la responsabilidad como Jonás andaba huyendo, hermanos. Ya no sigamos huyendo, hermanos. Huyendo, cargando ahí, cargando nuestra desobediencia. No, vamos a tirar la desobediencia a un lado, hermanos, y dejemos de andar huyendo de este mandato de Dios, y empecemos a ser obedientes, hermanos. Seamos obedientes como Ananías, seamos obedientes como Felipe, seamos obedientes como el apóstol Pedro, hermanos, para que de esa manera estemos tranquilos, hermanos, en nuestra conciencia, sabiendo que estamos haciendo lo que Dios manda. ¿Cómo? Siendo un siervo obediente. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio necesita siervos obedientes, hermanos. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pues gracias, hermanos. Gracias por haberse conectado con nosotros esta mañana. Dios les bendiga a todos. Agradecemos a todos, cada uno de ustedes que se conectaron con nosotros. Esperamos en Dios, hermanos, de que
Bueno, el domingo estaremos transmitiendo en punto de las 9 de la noche a través de nuestra página exclusiva del El Varón Siguiendo a Dios. Pues vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santo, por esta mañana maravillosa que nos diste, Señor, para poder estar una vez más, oh Dios, compartiendo tu palabra, oh Dios, y creando conciencia en la necesidad de predicar el Evangelio. Ayúdanos, bendito Dios eterno, para que de esa manera, oh Dios, podamos ser siervos obedientes, Padre Santo, en cuanto a la predicación del Evangelio. Úsanos, oh Dios, como entre tus manos, y permítenos, Padre Santo, cumplir tu divina y santa voluntad. Perdónanos, oh Dios eterno, toda desobediencia, y ayúdanos, oh Dios eterno, a enmendar nuestro camino cada día para servirte cada día mejor, Señor. En tus manos ponemos a todos tus hijos y tus hijas que se conectaron, y también oramos, oh Dios, por aquellas familias, personas que más adelante, Padre, a través de estos videos que quedan permanentes, oh Dios, en nuestro canal de YouTube de Creyéndole a la Biblia, puedan ser alcanzados, oh Dios, por esas almas que tienen hambre y sed de ti. En tus manos, oh Dios, ponemos nuestra gratitud y nuestra súplica humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. La paz del Señor sea con todos.